Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y los invito a orar conmigo para que podamos iniciar este nuevo culto virtual. Vamos a orar. Acompáñeme ahí donde está en oración. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su amor, Padre, hacia nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia, Padre, es maravillosa. Gracias porque nos das la vida. Gracias porque podemos congregarnos virtualmente, Padre, un día más, Padre, un domingo más. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que saques, Padre, todo lo que te estorba, Padre, de Luis, para que seas usando un instrumento, Padre, para que tu palabra llegue a cada uno de nosotros. Sea usted, Espíritu Santo, en medio nuestro. Padre, trae tu palabra, que esta palabra traiga sanidad a nuestras vidas, traiga esperanza, traiga consuelo, traiga paz, traiga crecimiento. Gracias, Padre. Bendice cada hogar donde se está escuchando esta palabra, saca toda distracción. Te damos a ti la gloria, Padre. Saca toda distracción, Padre. Saca eh, toda obra del mal, Padre, que se quiere levantar contra la predicación de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. A ti, Padre, te alabamos. La gloria es tuya, Padre. Envía ángeles a cada lugar para que ganen la batalla, Padre. Para que tu palabra, Señor, sea la prioridad de este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, hoy día es domingo 5 de septiembre. Antes de partir con el sermón, quiero dar las noticias. La primera noticia es que una vez finalizado el culto vamos a tener nuestra Santa Cena para que usted esté ahí preparado para participar de la Cena del Señor en agradecimiento por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La segunda noticia es que por ser el primer día domingo del mes de septiembre, corresponde nuestra ofrenda de amor para ir en ayuda de los hermanos en la fe que están pasando dificultades económicas por distintas situaciones. Y la tercera noticia, eh, dado el cambio de plan en el paso a paso en la región metropolitana, si Dios así lo permite, desde el próximo domingo volvemos presencialmente, es decir, del domingo 12 de septiembre volveríamos en el mismo horario y en el mismo lugar, es decir, nuestro culto central a las 11:30. Durante la semana vamos a estar viendo para que las personas que son de fuera de Santiago, bien dicho, puedan seguir recibiendo la palabra. Vamos a ver la forma si se puede grabar en directo, en vivo, y si no, de todas maneras vamos a ver la forma de grabarlo y luego compartir el link, porque sabemos que hay personas de fuera de Santiago que siguen nuestra palabra, nuestras prédicas, como también hay personas dentro de Santiago que por motivos de trabajo no pueden acudir el domingo a la iglesia, pero sí ven el sermón, ya sea eh, el día sábado en la noche o el día domingo, incluso hay gente que lo ve el día lunes. Así que esa gente no va a quedar, no es por el hecho de que volvamos al culto presencial, vamos a dejar de enviar el mensaje. Así que el Señor sea ayudándonos en esta tremenda noticia de mucha bendición para nosotros. Esas son las noticias, pasamos a la palabra de hoy. La palabra de hoy día hay un pequeño paréntesis.
a la carta que estábamos estudiando, Primera de Juan, porque el Señor puso poner un tema distinto, y ese tema se llama Dios de toda consolación. El sermón de hoy día se titula Dios de toda consolación. Quiero que se quede en su Biblia, busque 2 Corintios capítulo 1. Búsquela, yo lo espero. 2 Corintios 1, vamos a leer los 5 primeros versículos. 2 Corintios 1, versos 1 al 5. Y como siempre le recomiendo, usted se queda en su Biblia con ese... Ahí deja su Biblia en ese texto central de hoy día. Y los demás textos que yo vaya citando, a medida que transcurre el sermón, usted los va anotando en un cuaderno y posteriormente le va a servir para recordar la palabra que se predicó y también le va a servir para ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que va transformando nuestras vidas. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Dice así 2 Corintios capítulo 1, verso 1 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice tu Biblia, aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Atención a ese versículo que va a ser el versículo fundamental de nuestro sermón. Lo voy a leer de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Gracias, Padre, por su palabra. Que esta palabra sea hoy día quedando plasmada en nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos crecer. Esta es una carta personal donde el apóstol Pablo está hablando del Dios de toda consolación. Es decir, no está hablando de un Dios de una consolación específica. Está hablando del Dios de toda consolación, de todo lo que te está afligiendo a ti, amado o amada, de todo lo que me está afligiendo a mí. Dios está al tanto, Dios tiene el control. Por eso esta palabra en este día es para levantarnos, es para afirmarnos en la fe, es para crecer en la fe. Quiero compartir un versículo para ir desarrollando este sermón. Un versículo que me gusta mucho. Son de esos versículos que a todos nos pasa, que hay versículos que marcan nuestra vida porque los escuchamos en algún momento especial de nuestra vida y subrayamos nuestra Biblia con un color o rayamos ahí al ladito, porque realmente son versículos que marcaron nuestra vida en el Señor. Y yo quiero compartir uno que tiene relación con lo que estoy predicando. Está en el mismo libro de 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. 2 Corintios 12, 9. Está hablando el apóstol Pablo y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice el apóstol Pablo. Una tremenda palabra que marcó mi vida y que quiero que tú la puedas entender hoy día. El Señor dice, el apóstol Pablo está diciendo que Dios le contestó. Está hablando en el contexto de un aguijón en la carne, de algo que él había orado varias veces y que no podía sacar, que no podía, si era una enfermedad, no podía mejorarse de esa enfermedad. Y dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, amado Pablo, porque el Señor le está diciendo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos está diciendo esta mañana, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando te sientas débil, siéntete fuerte, porque el poder de Dios se está perfeccionando en esa debilidad que tú crees que es un impedimento para crecer, pero que para Dios es un camino, es una puerta, es un sendero para tu crecimiento. El Señor le dice a Pablo, mi poder, Pablo, se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Tremendo, tremendo como el apóstol entendió, y hablamos que Pablo es uno de los grandes hombres de toda la Biblia, de toda la Biblia. ¿Qué significa esto que le dice Dios a Pablo? Significa, iglesia, que cuando tú atraviesas por situaciones en la vida, cuando yo atravieso por situaciones en la vida que no puedo solucionar, que tú tampoco puedes solucionar, nos vamos a hacer más dependientes, tú te vas a hacer más dependiente de la fortaleza de Dios y no dependiente de tus fuerzas. Yo me voy a hacer más dependiente de la fortaleza de Dios que de mi fortaleza o de mis fuerzas. Entonces, Dios permite que los problemas vengan a nuestras vidas. Dios permite el problema que tú tienes hoy día, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno, porque hay un propósito divino en ese problema que estás viviendo tú hoy día. Entonces, esas pruebas solamente Dios las puede solucionar. Entonces nos vemos en situaciones de debilidad y desamparo, y son esas ocasiones, y en esas ocasiones la fuerza que vamos a encontrar es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Pero recuerda un detalle, que ese poder de Dios se va a hacer presente en tu vida por medio de la fe. Por eso nosotros nos movemos por fe. Por eso hablamos de la familia de la fe. Por eso es necesario que tengamos fe. Entonces, todos tenemos debilidades, amados. Así es, todos tenemos debilidades. Es más, todos tenemos muchos defectos y muchas imperfecciones. Tenemos imperfecciones y defectos físicos, tenemos imperfecciones emocionales, intelectuales y espirituales, por citar algunos ejemplos. También pueden venir a tu vida un sinfín de circunstancias incontrolables que te debilitan, que me debilitan, como, bueno, cualquier limitación que te venga a ti a tu mente en este momento. ¿Qué es lo importante? Lo importante es qué haces con esas debilidades. Ya, esa es la pregunta. Y es lo importante, ¿qué haces con ellas? A veces, por ejemplo, negamos nuestras debilidades, otras veces las defendemos, nuestras debilidades, las defendemos en largas conversaciones e incluso nos llegamos a victimizar para esconder nuestras debilidades. Muchas veces nos excusamos nuestras debilidades y muchas veces las ocultamos para que el mundo no se dé cuenta, para que la gente no se dé cuenta. ¿Sabes el problema que produce eso? Que eso le impide a Dios usar esas debilidades de la manera que Dios desea usarlas. Ya, como le dijo a Pablo, mi poder, Pablo, se perfecciona en tu debilidad.
Entonces, no es el momento de ocultarlas, es el momento de sacarlas a la luz para que Dios use esas debilidades para su gloria, para su poder, para tu crecimiento y para mi crecimiento. Amada iglesia, cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Y de eso podemos dar fe nosotros como iglesia. Nosotros partimos con cultos o sermones o mensajes en casas y estuvimos años así, y el Señor fue agregando personas a la familia de la fe. Y si hay algo que caracteriza a nuestra iglesia y que te caracteriza a ti como integrante de nuestra congregación, es que ninguno nos creemos el cuento de que somos superiores, o nos creemos el cuento de que solo podemos solucionar los problemas, de que tenemos un intelecto tan grande que realmente prácticamente Dios no tiene que esforzarse porque nosotros solucionamos los problemas. Y eso no es así. Si hay algo que caracteriza a esta iglesia, es que nos encontramos instrumentos débiles. Nosotros creemos eso. Creemos que somos instrumentos débiles. Yo como pastor he predicado durante años lo mismo. Y qué gozo saber eso, que cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Pablo nos deja un legado personal. ¿Cuál es? El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Pablo, uno de los más grandes hombres de la Biblia, nos está dejando un legado y en esta mañana nosotros lo estamos conociendo. ¿Cuál es ese legado que nos deja el más grande de los apóstoles? Es que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Maravilloso, maravilloso. Entonces, en nuestro texto central, en el verso 1, el apóstol Pablo nos está diciendo que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Dios lo nombró apóstol. Y en el verso 3, que es el que les dije que pusiéramos atención, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces podemos hablar de el Consolador y de su consolación. El Consolador entrega una consolación perfecta. Y esa consolación podemos decir que es una consolación con un propósito, que es una consolación proporcional y que es una consolación precisa. Lo voy a repetir. Esa consolación que nos da el Consolador, que es nuestro Señor, es una consolación que tiene un propósito, es una consolación que es proporcional y que es precisa. Entonces es importante. Es importante que Pablo nos habla del Consolador antes de la consolación. O sea, Pablo pone las cosas en orden. Nosotros tenemos que poner los ojos primero en el Consolador, en Dios, y posteriormente en la necesidad nuestra de ser consolados. Porque si es al revés, no le damos la gloria o la importancia que merece Dios de nuestra vida. ¿Ya? Pablo nos enseña un orden, ¿ya? Primero, el Consolador. Segundo, la consolación. Maravilloso. Él es un Padre de misericordias, dice el versículo 3, Padre de misericordias y un Dios de toda consolación. Es un versículo para destacar. Tenemos un Padre de misericordias, plural, y un Dios de toda consolación. Entonces Pablo comienza bendiciendo al Consolador. ¿Por qué? Porque dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando en tiempo presente.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando en un tiempo presente. Anótalo, amado, Efesios 1:3. La Biblia está hablando de bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:3. Dice Pablo también, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, bendito es este Dios también por lo que hizo en el pasado. ¿Ya? Estábamos hablando de Dios en tiempo presente en nuestro texto central, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiempo presente, pero vemos en Efesios 1:3 que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, está hablando también ahí en pasado, y también habla en futuro. Anótalo, 1 de Pedro 1:3. Una esperanza viva, dice la Reina Valera 1960. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces aquí Pedro está hablando de lo que Dios hará en el futuro con nosotros. Entonces Dios es bendito y alabado por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Es decir, nosotros sus hijos tenemos que estar constantemente en agradecimiento, en alabanza, en adoración, en oración a Dios. Sigo con el verso 3 del texto central. Una vez que Pablo lo bendice, lo presenta como Padre de misericordias. Quiero insistir en eso, en plural, de misericordias. No es de una misericordia, es un Padre de misericordias, de muchas misericordias que van naciendo cada día para bendecir la vida de sus hijos, la vida tuya, que eres hijo, que eres hija de Dios. Padre de misericordias. Entonces, en Dios, amados, se origina cada acto de misericordia que tú y yo recibimos. De Dios proviene cada consolación que tú y yo hemos recibido en nuestra vida. Y eso es maravilloso y es un motivo para darle gracias constantemente a Dios. La palabra presenta las misericordias de Dios. Anótalo, Efesios 2, versos 4 y 5. Efesios 2, versos 4 y 5. Está hablando Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿ya? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tremenda palabra, tremenda palabra. La misericordia de Dios, amados, va desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre está ahí, siempre. Ya en toda la existencia Dios ha dado misericordia. Sigo con el verso 3. Después que Pablo lo presenta como el Padre de toda consolación. Tremendo, el Padre de toda consolación. Consolación viene del griego paraklesis, que significa consuelo, ánimo y exhortación. Y consolación es un concepto más amplio que consuelo. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver eso? En la descripción del Espíritu Santo como el Consolador. Eso está en Juan 14, verso 15 al 17. Usted lo anota, yo lo voy a leer. Juan 14, verso 15 al 17. La promesa del Espíritu Santo dice, tu Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablando Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros
y estará en vosotros. Gloria a Dios por esa palabra. Entonces, iglesia, a muchos de nosotros nos ha tocado consolar a personas en diferentes momentos de nuestra vida, y nos va a tocar seguir consolar a muchas personas. La palabra paraclesis, que significa consolación en griego, es una palabra profundamente rica y que significa o que implica esta palabra venir y estar al lado del otro, ¿ya? Aliviar el dolor del otro, apoyar a ese otro en medio de su dolor, venir al lado de ese otro para fortalecerle. ¿Se fijan que es profunda la definición de paraclesis? Es una palabra rica que implica lo que te leí, que quiero repetirlo para que veas la profundidad. Implica venir y estar al lado del otro, aliviar el dolor del otro, apoyar a ese otro en medio de su dolor, venir al lado de ese otro para fortalecerle. Entonces, nuestro consolador es alguien que viene a tu lado en la persona del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios, gracias por esas palabras de Jesús a sus discípulos, cuando les dice, ustedes no van a quedar solos, yo voy a enviarles este consolador. Entonces, el Dios de consolación, voy a leer, ¿qué significa el Dios o qué hace el Dios de consolación? El Dios de consolación trae alivio al dolor. El Dios de consolación es capaz de perdonar el pecado. El Dios de consolación es capaz de restaurar lo que se ha dañado, para que veas la profundidad que puede hacer este Dios de consolación. Es capaz de fortalecer al debilitado. El Dios de consolación trae gozo al alma triste. El Dios de consolación acompaña al que se siente solo. Por eso cuando estamos en Cristo, la soledad se ve de una forma distinta. Las personas puede que vivan solas o solos, pero se sienten acompañados. ¿Por qué? Porque el Dios de consolación acompaña al que se siente solo. Verso 4 de nuestro texto central, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, hay un propósito y es una consolación perfecta. Estamos hablando mucho de la palabra consolación. Dios da una consolación perfecta, porque Dios no nos consuela solo en un tipo de tribulación. No. Escúchame bien, Dios no nos consuela solamente en un tipo de tribulación. Dios nos da una consolación perfecta. También Dios nos da una consolación paternal, porque viene de parte de un padre, y Dios nos da una consolación personal. ¿Por qué? Porque viene a la medida para la tribulación en la que tú te encuentras. Por eso es una consolación personal, porque es para ti, para ti. Entonces, la consolación que Dios le da a voy a poner las diferencias. La consolación que Dios le da a una madre que perdió a un hijo, es una consolación diferente a la consolación que Dios le da a un joven que rompió con su novio. A una joven, perdón, que rompió con su novio. Son consolaciones distintas porque son tribulaciones distintas, incomparables en el dolor. Y como Dios es nuestro Padre, Él nos conoce, Él te conoce a ti y Él me conoce a mí. Él sabe cuáles son las tribulaciones por las cuales tú estás pasando. Y su consolación es personal. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. Es personal porque Él te conoce, y es una consolación paternal porque Él es tu Padre. Y es una consolación perfecta. Es maravilloso. Realmente cuando profundizamos en la palabra es maravilloso.
Como Dios es nuestro Padre, Él nos conoce a cada uno de nosotros. La consolación que Dios te da es la consolación de un padre que engendró a un hijo. Y es una consolación personal, como dije anteriormente, porque es propicia para la ocasión que tú estás viviendo. Entonces, piensa en la tribulación, piensa en el problema que hoy te tiene atrapado. Piensa en lo que te está causando tristeza, en lo que te está causando dolor, en lo que te tiene en desesperanza. Piénsalo y llévalo a Dios en oración, porque Él tiene una consolación paternal, porque Él es tu Padre, y tiene una consolación personal, porque Él sabe la tribulación que tú estás atravesando. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. La consolación de Dios es una consolación que llega justo en el momento en que tú ya no puedes más con el tema. En donde tú te acostaste esa noche y simplemente dijiste, este problema no se solucionó, este problema, esto se cayó, esto no tiene solución. Y te das cuenta que cada día sus misericordias son nuevas y que su fidelidad es grande, y al otro día te das cuenta que Dios abrió un camino donde no había camino. Y eso llévalo a todos los ámbitos de tu vida, desde el sentimental, el emocional, hasta el laboral. Es impresionante cómo Dios abre sendas donde no hay sendas. Él las abre. Entonces Dios adapta la consolación a la ocasión, amada iglesia. Dios adapta la consolación a la tribulación que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque Dios te conoce. Porque eres su hijo, porque Dios conoce tu debilidad y sabe hacia dónde llevarte. Entonces, iglesia, no hay pérdida que la presencia de Dios no pueda reemplazar. No hay vacío que la presencia de Dios no pueda llenar. No hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda abatir. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay carencia que su provisión no pueda suplir. No hay esclavitud que su poder no pueda romper. No hay nada en todo el universo que Él no pueda suplir. Por eso tenemos que ser agradecidos. Por eso hay una adoración que dice, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Adórale, porque es maravilloso tener el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Es maravilloso. Entonces ya sabemos, amados, que su consolación es perfecta, que es paternal y que es personal. Verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para eso nos juntamos en la iglesia, para alabar a Dios, para escuchar su palabra y para compartir como cuerpo de Cristo. Dios ha provisto de hermanos en la fe, hermanos en los cuales mora el Espíritu Santo. Y ese es el sentido de la familia de la fe. Ser una familia espiritual, ser una familia de la fe, poder contar unos con otros. Esos hermanos en los cuales mora el Espíritu Santo pueden animarte, pueden fortalecerte y es más, pueden recordarte cosas de la misma palabra que de pronto olvidamos. Y por eso es importante fortalecernos como familia de la fe. Entonces existe una ayuda extraordinaria provista por Dios para el creyente en medio del pueblo de Dios. El propósito de la consolación de Dios es que aquellos que son consolados también puedan consolar a otros. Y eso tú te vas a ir dando cuenta cómo Dios te va a ir usando. Cómo Dios va usando una tribulación que tú viviste. A veces
largos periodos donde el Señor te sanó, tú te vas a encontrar con gente que está viviendo lo mismo que tú, gente que está viviendo una pérdida. Tú vienes de una pérdida y tú puedes decirles a esas personas: Dios me sacó de ese dolor que yo pensé que nunca se iba a sanar. Dios me sanó, Dios me sacó de una pérdida, Dios me sacó de un vicio, Dios vino a consolarme y a través de su palabra yo dejé ese vicio y hoy día soy un hombre nuevo y hoy día soy una mujer nueva. Entonces Dios nos va a usar a través de la sanidad que hace en nuestras vidas por medio de sus consolaciones para nosotros poder consolar a otros con la autoridad de que nosotros ya lo vivimos. Y eso es tremendo. Dios permite el dolor, el sufrimiento y la aflicción para que cuando Él nos consuele y nos saque del dolor, nos saque del sufrimiento y nos saque de la aflicción, nosotros podamos consolar a otros, que está lleno de personas que necesitan ser consoladas. Entonces debemos cambiar nuestra forma de pensar en relación a la aflicción. Dios tiene propósitos con la aflicción. ¿Cuál propósito? Que podamos consolar a otros. Que podamos consolar a otros. Estamos concluyendo ya cuando llevamos 36 minutos. Estamos concluyendo. Entonces, amada iglesia, la aflicción es parte del propósito de Dios. Con la aflicción tú aprendes a consolar. Por eso no te sientas que estás solo ni que estás sola. No, no, somos muchos los que estamos siendo probados con distintas aflicciones. Somos muchos los que nos cuesta acostumbrarnos a este mundo nuevo, porque había un mundo antiguo y hay un mundo después de esta pandemia. Esta nueva normalidad es cruel. Puedo hacer un estudio un día solamente la nueva normalidad y te vas a dar cuenta cómo en todos los ámbitos es una nueva normalidad cruel, cruel, que cuesta sacar el día adelante, que cuesta sacar el día. Es una nueva normalidad que nos llenó. Si antes teníamos afanes, hoy día esos afanes subieron el doble. Subieron el doble. Pero no me quiero desviar. Voy a tocar ese tema cuando estemos presencialmente, lo voy a tocar. Quiero finalizar con que nuestros corazones son duros y Dios los quiere ablandar. Y muchas veces Dios los ablanda por medio de la aflicción. Porque hay personas duras y Dios tiene que trabajar en esos corazones duros y Dios usa la aflicción para que una vez que somos sanados podamos ser adoradores, podamos ser agradecidos de estos milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces, Cristo es tu consuelo. Él te abraza y se queda a tu lado. Nosotros debemos imitar a Cristo, debemos estar al lado de nuestros hermanos en la fe. Un gran hombre, Tozer, dijo: dudo que Dios pueda usar a un hombre grandemente sin haberlo quebrantado enormemente. Y es así, amados, es así. Grandes hombres de Dios fueron quebrantados, Dios los trató con la aflicción. Por eso no te sientas que tu caso es único. No, no es así, no es así. Dios nos está tratando con propósitos eternos. Así que levántate, levántate, levántate. Si estás cansado, si estás cansada, que esta palabra te levante, que esta palabra venga a levantarte, venga a ser como ríos que corran por tu interior, ríos de agua viva que corran para cambiar la mirada que tenemos de la vida, para acostarnos con fe sabiendo que al otro día nos vamos a levantar totalmente renovados. Pablo fue tremendamente usado por Dios y Pablo vivió, si hay un hombre que vivió tribulación fue él. Pablo vivió de tribulación en tribulación, de tribulación en tribulación, y nos dejó un tremendo legado.
El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Entonces, amados, en el quebranto hay heridas, sí, hay heridas. Y esas heridas a veces son muy profundas y dejan cicatrices visibles. Y esas cicatrices visibles Dios las va a usar para su gloria, porque la gloria es de Él. Y la pregunta que Dios nos hace: ¿estás dispuesto a mostrar tus cicatrices? ¿Estás dispuesto a consolar? Tienes que aprender a sufrir bien para que Dios ablande tu corazón y puedas consolar a otro. Dios quiere usarte de una mejor manera para su gloria. Entonces, por eso Dios te pregunta: ¿puedo usar tus heridas como testimonio de mi poder para la gloria de mi nombre? Y la respuesta es claramente sí. Sí, Señor. Usa nuestras heridas. Sí, Señor. Usa nuestras cicatrices. Porque estamos agradecidos, Padre, de ser tus hijos. Estamos agradecidos del legado del apóstol Pablo, Padre, que dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Estamos agradecidos de que tú escogiste, Padre, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, que tú escogiste lo débil del mundo, Padre, que tú viniste por los enfermos y no por los sanos. Aquí habemos enfermos, aquí habemos débiles, aquí habemos necios que necesitamos de tu amor, que necesitamos, Padre, que en medio de nuestras debilidades tu poder se perfeccione, Padre, para que la gente, Padre, pueda ver que tú eres el motor de nuestras vidas, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, que nosotros queremos glorificar tu nombre, que la gloria no nos pertenece a nosotros, que la gloria es tuya. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu palabra, Padre, que hoy viene a consolar, que hoy viene a levantarnos, que hoy viene a poner esperanza, Señor, en esas cosas que creemos que no tienen esperanza. Gracias, Señor. Gracias por entender que es por fe. Gracias por entender que caminamos por fe. Aumenta nuestra fe, Padre. Aumenta nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, nos vamos a pasar entonces a la cena del Señor y nos vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo presencialmente. Te mando un abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos entonces, si Dios así lo permite, el próximo domingo con Amor en Cristo. Pastor Luis, bendiciones.